de ser. Una jeta cubre el cielo. Comencemos con estas conversaciones y tratemos de descubrir, entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y la primera pregunta decíamos, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación complicada que nos pone en un apriete, no? ¿Qué pasó en el país, sobre todo en el país, para que hoy la sociedad y el pueblo esté padeciendo lo que está padeciendo? Y a veces también hasta parece que con cierto goce, ¿sí? O por lo menos con mucha tolerancia, ¿no? Sí. Porque me parece que también, más allá de cualquier mirada que siempre uno busca justificar y ensalzar las capacidades del pueblo, creo que lo vemos en la calle, lo vemos en la charla con nuestros compañeros, compañeras, en los lugares de trabajo. Hay mucha tolerancia todavía a este modelo. La pregunta es, ¿qué pasó? Estamos anestesiados. ¿Qué hicimos mal para que hoy nosotros no podamos ofrecerle a nuestro pueblo una alternativa? O por lo menos si se la ofrecemos no somos creíbles, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Creo que la sociedad llegó a un punto de cansancio general que no es lo mismo que el 2001, ¿no? El 2001 fue el que se vayan todos, pero sin embargo fue una recomposición que, como decimos a veces, digamos, hubo una crisis de representación en ese momento y hoy en este escenario no es lo mismo que el 2001 porque hoy tenemos un agotamiento de la representación. Vos fijate que la sociedad hoy cuestiona todo lo que tiene que ver con representaciones objetivas, subjetivas, simbólicas. Es decir, hoy todas las instituciones están en cuestionamiento, incluso la clase política. Principalmente. Entonces, digo, no es menor lo que está sucediendo en un momento que además comenzó a agudizarse post-pandemia. Yo creo que de la pandemia para acá hubo un parteaguas en la conciencia colectiva de la gente, ¿no? Me parece que... Y bueno, y Milei es un emergente de eso. La pandemia es un justificativo, es una causa, fue un factor, porque una cosa que solemos decir es que el mejor momento, o el momento más potente del gobierno del Frente de Todos, fue justamente en la pandemia, ¿no? Un estado presente, de asistencia, de protección. Y sin embargo, la salida de la pandemia fue donde quedamos entrampados otra vez en las dinámicas que ya nos venían proponiendo el sistema. Entonces, hay dos campos, puede ser. Una, la interpretación del análisis político, pero también, creo que es un poco lo que estás sugiriendo vos, qué pasó en la mentalidad de la gente en la pandemia y en la pospandemia. ¿Hay todavía un efecto pospandemia? ¿Cambió la mentalidad en ese sentido? Los sectores conservadores, prosistema, supieron aprovechar también, ¿no? Sí, ese momento. Hubo una cuestión curiosa ahí que empezó con el negacionismo de la pandemia. El que el virus no existe, las vacunas no sirven. Todo ese conspiracionismo que fue generando un caldo de cultivo hacia un cierto negacionismo. Y ese negacionismo derivó, en última instancia, en, el negacionismo vinculado también directamente hacia la dictadura, es decir, avalando, digamos, de que la dictadura no hubo, digamos, no fueron 30.000 desaparecidos. Empezó a haber todo un caldo de cultivo así, todo se empezó a relativizar. Incluso la pandemia. Eso fue el puntapié, desde mi punto de vista, que da inicio a este ciclo emergente de negacionismo hacia las representaciones sociales en cuanto a las instituciones, lo que decíamos anteriormente. Y eso pone en jaque al sistema tradicional como lo conocíamos. Yo creo que el mileísmo es un emergente de eso. Y eso es lo que nos lleva hasta acá. Es decir, un grupo de personas que son adictos a un modelo del mileísmo, que lo siguen, como se dice comúnmente, son electores hooligans.
¿viste? Tú eres Julio, mira vos. Te banco a muerte, estoy con vos a muerte, viva la libertad carajo, ¿viste? Y se sostiene eso repetitivamente. A nosotros nos pasa, estamos en actos públicos, estamos en la calle con un compañero y pasa alguno y te dice viva Milei carajo, viva la libertad, ¿viste? Digamos, y esos son los mismos tipos que han negado la pandemia, que han negado los 30.000 desaparecidos, que relativizan la dictadura y hoy están en este ciclo de seguir aguantando hasta donde se pueda, porque la crisis es relativa, la crisis no existe tal como tal. Bueno, ahí está bueno porque todo, y que bueno, tiene que ver con una corriente mundial del posmodernismo, ¿no? Esto ¿Sí? de que no hay nada concreto, nada es cierto, todo se puede cuestionar. Y entonces cuando efectivamente aparece Milei y dice, bueno, viva la libertad carajo, ¿qué quiere decir libertad? No se entiende. No se entiende, claro, porque además en un momento donde incluso los marcos de libertad se comienzan a restringir, claro, si el liberalismo se jactó de algo fue justamente de impulsar corrientes de libertad desde lo individual y quizás de manera más restringida, pero también colectivas. Sí. Pero hoy el viva la libertad carajo está hueco por dentro, no hay nada, es simplemente esto que vos llamás, bueno, el concepto hooligan, ¿no? Claro. Cuando uno va a la cancha, claro. Las consignas, los cantitos que pueden contener elementos xenófobos, homofóbicos, clasistas, pero que en todo caso no en sí mismo eso expresaba o representaba al individuo hincha, sino que forma parte de un colectivo momentáneo, transitorio. Claro. Bueno, creo que eso sí ha impactado, o fue el fermento sobre el cual el mileísmo se montó, y bueno, y me parece que ahí también aprovechó también las deficiencias políticas nuestras, entendiendo esto, nuestras el movimiento popular, el campo popular, el espacio progresista, y creo que es ahí donde están los dos elementos a medir, ¿no? Vos decías algo, comenzaste hablando del 2001. En el 2001 sí, efectivamente hubo una crisis de representación, una crisis de hegemonía, pero que apuntaba principalmente a los responsables en ese momento, la crisis que hace el modelo neoliberal. Y eso permitió que después del 2001, o a partir del 2001, aparezca un sujeto colectivo, las asambleas barriales, ¿no? Los mercados de trueque. Había todavía un sentido de solidaridad y un sentido colectivo que después, de alguna manera, los movimientos sociales o el kirchnerismo lo van a capitalizar. Acá es a la inversa. Esta crisis de representación nos pega a nosotros directamente y, si bien tal como decís vos, engloba a todos, pero ya el hartazgo de la sociedad apunta principalmente a quienes nos habían visto, nos habían señalado como los responsables de dar solución a ese problema, ¿no? No, y además, vuelvo a repetir esto porque digo, fue un parteaguas, la cuestión de, vos decías recién, el mileísmo se montó sobre esto de la libertad carajo, viva la libertad carajo. Vos fíjate que nace de la cuestión de la pandemia te restringió la vida. No había libertades de acción en el marco de una pandemia global. Entonces negamos eso, pero al mismo tiempo no te permite los marcos de libertad. No sos libre de salir, no sos libre de no usar el barbijo si querés usarlo o no, de decidir si te querés poner la vacuna o no. El mileísmo nace o surge, en efecto, en cuestión de te restringieron la libertad. Y después todo el marco teórico, económico de la libertad, que incluso está distorsionado, porque ellos hablan del liberalismo, y el liberalismo en la Argentina sí ha sido liberal en su composición ideológica, digamos, aquella del Estado moderno del 1800, pero en algún momento hasta incluso ha sido proteccionista el liberalismo argentino. Digo, hemos tenido acá Pinedo ha sido uno de los impulsores en algún momento, en los años 30, de las juntas reguladoras. De las juntas reguladoras. Prebisch también, que ha sido un liberal, más o menos, digamos, pero también ha sido un tipo, cuando tuvo que ser más proteccionista lo fue. Digo, esto de liberales no tienen mucho. Creo que es más que nada una secta en términos ideológicos,
pero que viene de esta cuestión emergente de la pandemia. Además, el proceso que vos decías del 2001, que marcaba ciertos márgenes de solidaridad, de cuestiones colectivas en cuanto a la crisis, ha cambiado, porque además la sociedad se ha montado sobre el individualismo. Entonces hoy tenés individuos individuales, donde sus problemas básicamente son individuales, son sus problemas de su metro cuadrado. No hay espacio para lo colectivo, no hay espacio para lo solidario. Hoy es realmente el sálvese quien pueda. Hoy es el sálvese quien pueda real, concreto. Y creo que la política no ha entendido ese cambio. La política no ha entendido esa modificación. Nosotros seguimos enquistados en modelos preexistentes y agotados, y hasta incluso muchas veces acompañado de cierto ideologicismo. Entonces, nos cuesta interpretar qué es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Ahí en ese sentido parecido en lo que decís hoy hay un sujeto aislado, alienado, que ha interpretado, ha tomado para sí estas categorías de la meritocracia y el yo me salvo por mí mismo y no le debo nada a nadie, mucho menos al Estado, ¿no es cierto? Y ahí también está bueno lo que vos decís, porque en relación al efecto post-pandemia, porque Milei es elegido diputado nacional en el 2021, o sea, el año siguiente de la pandemia, donde ya también llevaba adelante ese discurso, ese eslogan que efectivamente contraponía la libertad, el sentido de libertad, de decisión individual particular frente a lo que el Estado, el rol que había asumido el Estado de proteger, y proteger significaba, bueno, las restricciones propias de una pandemia. Claro. Pero también sobre eso, ellos comenzaron a montar, a construir todo, digamos, su propio relato, tergiversando números, estadísticas, cifras, llegaron a decir 1 millón de muertos por la pandemia. No, es una locura. Lo que el mileísmo construye en términos simbólicos es asqueroso. Es asqueroso. Vuelvo a repetirte, los únicos que pueden adherir al mileísmo son aquellos que sostienen a Milei desde un lugar emocional, pero estrictamente un voto o un electorado básicamente hooligan. Es decir, le pongo el pecho a esto, lo banco a morir. ¿Por qué vuelvo a repetirte? Digamos, las representaciones que tiene el individuo respecto al marco de sociedad en la que vive, el mileísmo lo interpreta desde ese lugar. Es decir, ha logrado el mileísmo interpretar a la sociedad desde su punto de vista individualista. Pero no hay una construcción ideológica ahí. Hay una construcción ideológica. Seguramente nosotros, los sectores progresistas, palabra que no me gusta mucho, pero bueno, el otro día veía una porción de una entrevista a García Linera, donde él también habla del progresismo. Yo me preguntaba, ¿no? En general habla del progresismo en Latinoamérica. Sí. Él decía, bueno, el progresismo está condenado a un camino de cambios y reformas permanentes. Entonces, en realidad lo que me quedó es esto: cuando habla de progresismo, está hablando de Lula, Boric, Frente Amplio, el gobierno del presidente de Colombia, Sheinbaum. Parece que también como que intentamos ocultar bajo ese concepto liviano, conceptos como peronismo, izquierda, lo nacional popular. Bueno, decía eso en el sentido de bueno, el progresismo siempre hemos tendido a la ideologización. Pero ¿no están haciendo ellos lo mismo? Los discursos de Milei no son absolutamente ideologizados, aún desde ese discurso también, ¿no? Él como principal jefe de la barra brava, de los hooligans, no asume también, no se para desde un concepto puramente ideológico, porque él reniega de la política. Él dice, yo no me meto en la política. Es que es la ideología de la antipolítica. La antipolítica es una forma de ideología, hoy, que no es solamente en Argentina, está atravesado también en el mundo, ¿no? Digo, Bolsonaro también ganó en Brasil con una acumulación de sectores que eran antipolítica. Y justamente con sectas religiosas. Además. Con lo cual, digamos,
parece que sí, o sea, en términos ideológicos, el mileísmo expresa una cierta ideología, Sí, sí. pero es una ideología antipolítica. No es ni liberal, no es ni conservadora, no es ni una... Son ideologías distintas. Esta nueva ideología que surge del mileísmo nace. Entonces hoy no podemos hablar de una... Es una trampa muy sutil, de la cual es muy difícil hacer que salga la sociedad de eso. Bueno, por eso mismo. Porque no discute política. Hoy en un marco electoral como en el que estamos, en el cual se atraviesa una polarización de nuevo, ya no es una polarización en términos de macrismo, kirchnerismo, peronismo, radicalismo. Hoy es mileísmo, antimileísmo. ¿Viste? O sos mileísta por naturaleza o estás en contra del mileísmo. O vos fijate, incluso ciertos eslogan que ya van instalando, libertad o kirchnerismo. Claro. Es decir, el kirchnerismo es una expresión política, la libertad es una expresión amplia, difusa Sí, sí. y hasta, diríamos, populista. Populista. Pero déjame decirte una cosa más respecto a lo que vos decías. Todos volvemos a... Todos Claro. somos populistas. Claro, todos somos populistas. Lo que pasa es que, bueno, pero hay una cosa que quería volver de lo que vos dijiste con respecto al tema de García Linera y el progresismo. Ese melange que hay, que aparte maneja culturas, ideologías y formas de construcción política distintas como la de México, la de Brasil, la de Venezuela mismo y Argentina mismo, nosotros originalmente, no sé si la categoría que mejor nos imparte es el del progresismo. Yo creo que no. No porque no somos progresistas en los términos de ideología progresista tal cual así como se expresa. Nosotros venimos de una construcción histórica que podemos partir de la idea de la categoría del nacional y popular, ¿no? Que en última instancia termina siendo el peronismo, como la que recoge el guante del nacionalismo popular y revolucionario, si querés agregárselo. Creo que somos hijos de eso, o mejor dicho, de ese proceso histórico. Y creo que nos cuesta definirnos de esa manera. Entonces nos ponemos el eslogan Claro. de somos progresistas, Claro. el frente progresista. No, me gustaba más cuando decíamos era hasta incluso el campo nacional y popular, que es una categoría que tampoco me gusta mucho, pero lo puedo aceptar un poco más. Creo que es una forma edulcorada de disimular la identidad del campo nacional y popular y del pueblo, de cómo el pueblo ha construido su identidad política histórica, ¿no? Ya no se habla del pueblo. Ya nos habla del pueblo. Ahora somos gente, Claro. somos ciudadanos y de todo, digo, nos hacemos cargo porque también, bueno, me parece que todas estas categorías progresistas, la ciudadanía, gente, la gente, creo que tiene que ver con haber sabido percibir que esas categorías de los años 60, 70 tocaron un techo, se desgastaron, porque además lo nacional y popular, el Sí. nacionalismo revolucionario, el peronismo o la izquierda, claro. también entraron en crisis, no pudieron salir de esa trampa que les propuso el neoliberalismo. Yo recuerdo que en los años 90 discutíamos, es imposible pensar un progresismo o una izquierda neoliberal. No digo ¿de qué somos capaces nosotros de poder ofrecer o aportar en ese camino, no? Bueno, efectivamente, me parece que ahí quizás el tema sería meternos en la legitimidad, validez política que tiene o no el peronismo, y es un tema menor en tanto hay toda una intención de reacomodamiento, de recomponerlo, claro. pero me parece que más bien pasa por sus postulados y lo que decíamos recién, una dinámica global, nacional del capitalismo, del modelo, al cual nosotros no hemos sabido interpretarlo. Hay una palabra que nosotros usamos que puede servir para aportar al sentido de peronismo, vamos a ponerlo en esos términos, que es la palabra de vivir bien, ¿no? Que tiene que ver con un concepto más de vivir bien, comprendiendo todos los factores filosóficos que por ahí podemos darle a la palabra vivir bien, pero digo, tiene que ver con ese sentido de comunidad organizada, con el sentido de justicia social, digamos, una forma remozada de comunidad, digo, ¿no? Vivir bien. Porque sintetiza esta cuestión de queremos que todo el mundo viva bien, ¿no? Todo el mundo me refiero, toda la gente.
Y estamos hablando de justicia social, Claro, ¿no es cierto? Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de desarrollo. claro. Y por supuesto de lo que significan los distintos componentes de la comunidad en su amplio sentido, de los sectores sociales y cómo se complementan, nos volvemos a complementar, porque efectivamente volvemos a lo que decías al principio, hoy una sociedad tan atomizada, alienada, y yo creo que ahí está el desafío de construcción y de llegada, de discurso, de prácticas, con la cual tenemos nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad algo distinto. Así que creo que ahí está, es uno de los tantos desafíos que tenemos que darnos para como tarea. hacia adelante. Bueno, creo que por hoy es suficiente como aporte, ¿no? Me parece. Como primer paso de conversaciones que seguramente van a dar para mucho más. Para mucho más. Bueno, la seguimos la que viene. No se pierdan la próxima. Ahí estamos. Muy bien.